Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, un consejero de internautas, ideólogo del movimiento de internautas y personas latinoamericanas que tiene por finalidad o como meta concebir que América Latina y a partir de Ecuador sea el lugar de protección de la biodiversidad, de la diversidad cultural, de la diversidad entre los seres humanos y de su salud mediante la convivencia pacífica. Para esto, nosotros nos proponemos que entre las cosas que tenemos que luchar y contra las que tenemos que luchar está, en primer lugar, contra el robo, porque el robo se ha convertido en la patología congénita de América Latina. Nosotros, en el caso de Ecuador, nacimos de la invasión de los incas que vinieron a robar a los indígenas de aquí. A su vez, los incas fueron robados por los españoles que vinieron a América a robarles a ellos. A su vez, los españoles fueron robados por los piratas ingleses, franceses, portugueses y finalmente por los norteamericanos que les robaron Cuba, Puerto Rico, Islas Marianas, Filipinas. Y los norteamericanos a su vez robaron territorio a los mexicanos. Le quitaron California, Texas, Nuevo México, Florida. Les quitaron también Nevada, Arizona, entre otros lugares, Colorado. Es decir, el robo fue el origen de nuestra cultura, de nuestra civilización, de nuestro modo de vida en América Latina. Fuimos ladrones, fuimos robados y actualmente el gran problema de América Latina es que es el lugar de los ladrones. Cuando Donald Trump nos dice que va a construir una muralla para evitar que los ladrones se pasen a los Estados Unidos, a no dudarlo, tiene toda la razón. ¿Por qué? Porque nuestros gobernantes en América Latina, lo más importante que han hecho en su vida es robar. Lo estamos presenciando en América Latina, pero en especial lo estamos viendo en Ecuador, donde todo el país, absolutamente todo el país, se convirtió en un botín. Y al respecto, analizaremos ahora cómo nuestro ejército y nuestra policía, nuestro Ministerio de Defensa y nuestro Ministerio de Gobierno se convirtieron en un botín. Pero lo curioso es que no fue un botín de Lenin Moreno, no fue un botín de un partido político, sino que fue un botín específicamente de Donald Trump y Mike Pompeo. ¿Cómo Ecuador se convirtió en un botín de Donald Trump? Recordemos que Donald Trump ha hecho miles de millones de dólares de una forma bastante dudosa, provocándose quiebras para evadir impuestos, para no pagar a sus acreedores, para dejar miles de trabajadores en la calle sin salarios, sin seguros, estafando inclusive al municipio, a la ciudad de Nueva York. Y es así como llega a convertirse en presidente de los Estados Unidos.
es un bribón que llega a ser presidente de los Estados Unidos. Hoy, Ecuador es un país botín de Lenin Moreno, pero fundamentalmente de Donald Trump y Mike Pompeo. ¿Cómo lograron eso? Para lograr convertir al Ecuador en un país botín dentro de los países de su patio trasero, se apropiaron fundamentalmente del ejército, del Ministerio de Defensa, y tendríamos que decir que el ejército en el Ecuador pues tiene tres ramas. Una rama, la rama de la tierra, otra la rama del mar y otra la rama aérea. Específicamente ellos logran apropiarse fundamentalmente a través de el ejército de tierra. No logran apropiarse de Ecuador a través de la fuerza aérea ni tampoco de la fuerza naval. ¿Y cómo lo hacen? Lo hacen a través de proveerle a la fuerza aérea, a la fuerza naval y a la fuerza terrestre de equipamiento, en segundo lugar de entrenamiento, y en este proceso de formar soldados, generales y oficiales, consiguen crear una indoctrinación mediante la cual señalan como enemigo del ejército ecuatoriano a las guerrillas de las FARC, al narcotráfico, a todo lo que llamaban ellos subversivos, es decir, personas que querían cambiar el orden. Entre los subversivos estaban personas que formaban sindicatos, que formaban organizaciones campesinas, que formaban organizaciones profesionales, como los profesores universitarios, los profesores de las universidades, los profesores de los colegios y escuelas del país, los sindicatos. Esos fueron definidos como los enemigos del ejército ecuatoriano. Luego, en el periodo de Rafael Correa, sucede un hecho inaudito para el ejército ecuatoriano, para aquel botín que ya lo tenían en sus manos desde la época de nuestra independencia, Estados Unidos. Rafael Correa coloca primero a una mujer ministra, se muere. Luego coloca a otra mujer ministra, Fernanda Espinosa. Luego coloca a un politiquero aristócrata del Guayas, de Cuenca, Cordero, el Corcho Cordero. Luego le coloca a una persona de su confianza que después fue ministro de Agricultura, y finalmente a su mano derecha, uña, sucio y fiel compañero en las buenas y en las malas, Patiño, que fue el ministro también de Relaciones Exteriores. Era la primera vez en la historia del Ecuador que no era un militar, sea en funciones o un militar retirado, el que manejaba el Ministerio de Defensa y el ejército ecuatoriano, porque el ejército ecuatoriano históricamente fue un botín de los militares, sean de tierra, de aire o de mar, pero especialmente de mar y de tierra, porque los de aire todavía no son numerosos y no son tan importantes ni tan poderosos. Ellos se repartieron siempre el Ministerio de Defensa, y el Ministerio de Defensa, ¿dónde tenía su negocio? Su negocio era fundamentalmente el equipamiento. Ahí estaba la ganancia, de ahí se salía la plata.
es la institución ecuatoriana más cara. ¿Por qué? Porque los submarinos cuestan lo que valen centenares de colegios del siglo XXI. Los aviones, lo que valen decenas de universidades cada avión. El entrenamiento de los pilotos vale casi lo mismo que el avión. El entrenamiento de cada uno de esos oficiales en las academias norteamericanas le cortaba al país una fortuna. Y luego al militar había que tenerlo bien comido, bien uniformado, bien equipado, bien asalariado. Era tan bueno el salario de los militares y los policías en este país que antes, cuando ellos eran los llamados padres de la patria, iban a los diferentes destacamentos en el Ecuador y en todos ellos iban dejando hijos. Pero como nació una ley mediante la cual tenían que reconocer esos hijos y pasarle pensión alimenticia, los policías y los militares en este país se convirtieron en el bodicado favorito de las mujeres de mala vida o de buena vida que querían pensión, ser parte de la pensión y del salario del policía y del militar. Es decir, el militar ya no solo valía porque tenía la fachada, el entrenamiento, el estatus, la presencia, sino porque tenía un sueldo, y ese sueldo lo querían todas las amantes y todas las madres de sus hijos. Y se convirtieron en víctimas perseguidas en el bocado favorito de las vividoras de este país. A ese punto llegamos. A partir de eso, los militares eran los que han decidido en este país quién gobierna y quién no gobierna. Si no, basta con que nos acordemos cómo hemos vivido desde 1979 hasta la fecha, en el que ha caído Yamin Maguad, ha caído Lucio Gutiérrez, ha caído Abdalá Bucaram. ¿Y quiénes los han bajado? Sí, las protestas, los indígenas, la gente de Quito, las organizaciones sociales, todos han salido a protestar. Sí, han protestado, no discutimos. Pero hoy día estamos viendo que las protestas, la crisis económica, la popularidad de un presidente que antes era el síntoma de que y la señal de que ese presidente tenía que marcharse, y simplemente con que tenga menos del 10% de popularidad ya era motivo para que se vaya. Intervenía el ejército y le decía: hasta luego, señor, venga el vicepresidente, termine el mandato y resolvamos este problema con unas nuevas elecciones. Hoy hemos pasado 4 años con el presidente más impopular, más incapaz que registre nuestra historia. Incapacidad física, incapacidad mental. Estamos hablando de una incapacidad real, no estamos hablando de una capacidad imaginaria. No es que era tonto, es que no tenía capacidad física, no tenía capacidad para trabajar 8 horas diarias. Y finalmente, eso le pasó cuentas, pues. Si no podía tener capacidad física, tampoco podía disponer de tiempo ni de predisposición psicológica para enfrentar grandes problemas que requerían estar pendiente de ellos 24 horas al día, no siquiera 4 o 2 horas. Entonces finalmente nos dimos cuenta que cuando el ejército no quiere, el presidente no se va. Entonces no resulta ser cierto que nosotros elegimos un presidente y cuando no lo queremos lo podemos votar, sino que los militares nos permiten elegir un presidente y cuando ellos no lo quieren o cuando ellos lo quieren, lo votan. Pero estos militares fueron entrenados en Filadelfia. El ministro de Defensa fue entrenado en Filadelfia, ahí, en Washington. Y no solamente eso, se volvió instructor
del Departamento de Estado de los Estados Unidos para ministros de defensa del patio trasero de los Estados Unidos. Y es ministro de defensa, estamos hablando de Osvaldo Jarrín. Y él se convirtió, junto con el ejército ecuatoriano, en el botín de Donald Trump. Donald Trump no iba a permitir que en Ecuador pase lo mismo que en Venezuela, que el ejército le dijo: no vamos a obedecer lo que diga Washington. Y entonces Ecuador se convirtió en botín de Donald Trump y Mike Pompeo. Para prueba basta un botón, pues. Tuvimos que entregarle a Julian Assange. Esto, y además les hemos dado 2 bases militares, una en Manta y otra en Galápagos. Entonces, Ecuador se convirtió en el botín de Donald Trump y Mike Pompeo. ¿Cómo? Mediante el ejército ecuatoriano. Muchas gracias.